La oración que Dios siempre contesta, según la Biblia. ¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas por algo, solo para ser recibido por el silencio? Has clamado por una puerta que no se abrió, por una sanidad que no llegó, por una respuesta que nunca escuchaste. Y en medio de ese silencio, una pregunta dolorosa comienza a susurrar en tu mente. Dios, ¿me estás escuchando? Si te has sentido así, no estás solo. Es una de las tensiones más grandes de la vida de fe. Vemos a personas en la Biblia que piden y reciben milagros asombrosos, pero nuestra propia experiencia a menudo se siente diferente. Nos preguntamos si estamos orando mal, si no tenemos suficiente fe, o si a Dios simplemente no le importa nuestro problema. Yo mismo he estado ahí. He luchado con oraciones que sentí que nunca pasaron del techo. He sentido la frustración de ver que lo que yo pedía con tanta desesperación no sucedía. Y durante mucho tiempo, pensé que la oración era una especie de lotería espiritual, donde a veces ganas y a veces pierdes. Pero estudiando la palabra, descubrí algo que lo cambió todo. Descubrí que, aunque Dios es soberano y sus caminos no son nuestros caminos, sí existe un tipo de oración que Él ha prometido, con toda su autoridad, contestar siempre. No a veces, no quizás, siempre. No es una fórmula mágica para manipular a Dios, sino un principio divino tan poderoso que, si lo entiendes, transformará tu vida de oración para siempre. Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar el secreto de la oración que Dios siempre, sin excepción, contesta. Para descubrir esta oración, no tenemos que buscar en pasajes oscuros o en fórmulas complicadas. La pista más clara nos la da el apóstol Juan, el discípulo amado. En su primera carta, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, él escribe estas palabras asombrosas. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Leamos eso de nuevo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones. Aquí está la clave. La oración que Dios siempre contesta no es la que se enfoca en nuestros deseos, sino la que se alinea con su voluntad. Sé lo que podrías estar pensando. Claro, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Ese es el gran misterio. Y tienes razón. A veces, la voluntad específica de Dios para una situación, si debo tomar ese trabajo, si debo mudarme de ciudad, no es clara. Pero la Biblia sí nos revela de manera explícita y repetida cuál es la voluntad general de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. No son cosas que podrían ser su voluntad, son cosas que Él ha declarado que son su voluntad. Y cuando basamos nuestras oraciones en esas verdades reveladas, podemos orar con una confianza del 100%, sabiendo que la respuesta es un sí garantizado. Vamos a ver 3 ejemplos prácticos de oraciones que están siempre, inequívocamente, conforme a la voluntad de Dios. Primera oración garantizada. Señor, dame más sabiduría. ¿Cuántas veces al día te enfrentas a situaciones que no sabes cómo manejar? Un conflicto en el trabajo, una decisión financiera, cómo guiar a tus hijos, cómo responder a una crítica. Vivimos en un estado constante de necesitar dirección, y la buena noticia es que Dios ha prometido dárnosla generosamente. La promesa más clara se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es increíble. No dice, quizás le será dada. Dice, y le será dada. No dice que Dios la da con moderación, dice que la da abundantemente. Y no dice que Dios te reprochará por pedir, dice que la da sin reproche. Esta no es una oración que Dios tenga que pensar. Pedir sabiduría es pedir algo que Él anhela darte. Es pedir un pedazo de su propio carácter. Recuerdo una vez que enfrenté una decisión laboral muy compleja. Tenía 2 ofertas sobre la mesa. Una parecía segura y lógica, la otra era más arriesgada, pero sentía un pequeño tirón en mi espíritu hacia ella. Estaba paralizado por el análisis y el miedo a equivocarme. Durante días mi oración era, Señor, dame el trabajo A, o Señor, dame el trabajo B. Solo silencio. Frustrado cambié mi oración. Inspirado en el pasaje de Santiago, empecé a orar simplemente. Señor, no sé qué hacer. Estoy confundido. Tu palabra promete que si te pido sabiduría, me la darás. Así que hoy no te pido una puerta abierta o cerrada. Te pido tu sabiduría para ver con claridad. Dame tu perspectiva.
El cambio fue asombroso. En los días siguientes, no escuché una voz del cielo, pero comencé a ver las dos opciones con una claridad que no tenía antes. Vi los pros y los contras desde una perspectiva de propósito eterno, no de comodidad temporal. La paz para tomar la decisión correcta inundó mi corazón. Dios no me dio la respuesta, me dio la sabiduría para encontrarla. Y esa es una respuesta mucho más poderosa. La aplicación práctica es esta. La próxima vez que no sepas qué hacer, deja de pedirle a Dios que simplemente resuelva tu problema. Haz la oración que Él ha prometido contestar. Señor, conforme a tu promesa en Santiago 1:5, te pido sabiduría, y luego espera con expectación. Presta atención a cómo Él te da claridad a través de su palabra, del consejo de personas maduras, o de una paz que confirma el camino en tu espíritu. Esta es una oración que nunca, jamás, volverá vacía. Segunda oración garantizada. Señor, transfórmame para que me parezca más a Jesús. Uno de los mayores anhelos y a la vez frustraciones de la vida cristiana es el deseo de cambiar. Queremos ser más pacientes, pero explotamos. Queremos ser más amorosos, pero juzgamos. Queremos ser más disciplinados, pero cedemos. Luchamos con nuestro carácter y a menudo nos sentimos estancados. La pregunta ¿es la voluntad de Dios que cambiemos y nos parezcamos más a su Hijo? La respuesta es un rotundo sí. Esta es, de hecho, una de las declaraciones más claras sobre su propósito para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La voluntad predestinada de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que nos parezcamos cada día más a Jesús. Por lo tanto, cualquier oración que se alinee con ese propósito de transformación es una oración que Dios está ansioso por contestar. Cuando oras, Señor, ayúdame a ser más paciente. Señor, quita esta amargura de mi corazón. Señor, enséñame a perdonar como tú perdonas. Señor, rompe el orgullo en mi vida. No estás pidiendo algo que Dios podría o no querer darte. Estás colaborando activamente con la obra principal que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Yo luché durante mucho tiempo con un temperamento explosivo. Era algo que odiaba de mí mismo. Después de cada explosión de ira, venía una ola de culpa y le pedía a Dios: Señor, perdóname, no lo volveré a hacer. Pero lo volvía a hacer. Mi oración se centraba en el perdón por el pasado, no en la transformación para el futuro. Un día, mi enfoque cambió. En lugar de solo pedir perdón, empecé a orar de acuerdo a Romanos 8:29. Mi oración se convirtió en: Señor, tu voluntad es que yo me parezca a Jesús. Jesús es paciente, es manso y humilde. Espíritu Santo, te pido que hoy hagas esa obra en mí. Arranca esta raíz de ira y produce tu fruto de paciencia y dominio propio. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero al orar de esta manera, algo empezó a suceder. Dios comenzó a ponerme en situaciones donde mi paciencia era probada. A veces la respuesta a la oración por paciencia es una fila larga en el banco. Pero en lugar de solo reaccionar, me sentía más consciente, más capaz de hacer una pausa y pedir ayuda al Espíritu en ese preciso instante. Dios estaba contestando mi oración, no quitándome las pruebas, sino dándome su poder en medio de ellas para que mi carácter fuera forjado. La aplicación práctica es esta. Identifica un área de tu carácter que sabes que no refleja a Jesús. Y luego, empieza a orar específicamente por transformación en esa área, basando tu oración en la promesa de Dios de hacerte conforme a la imagen de su Hijo. No ores solo para que Dios te quite el mal hábito. Pídele que produzca el fruto opuesto del Espíritu y prepárate, porque Dios tomará esa oración muy en serio y comenzará a orquestar circunstancias en tu vida para que ese fruto pueda crecer. Tercera oración garantizada. Señor, úsame para tu gloria y para que otros te conozcan. En el fondo de nuestro corazón, todos anhelamos que nuestra vida tenga un significado, un propósito que vaya más allá de simplemente existir, trabajar y pagar cuentas. Queremos que nuestra vida cuente para algo eterno, y la voluntad revelada de Dios es exactamente esa. La Gran Comisión, en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, no fue una sugerencia, fue un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La voluntad de Dios es que su mensaje de amor y salvación alcance a cada persona. Y en Efesios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La voluntad de Dios es que tu vida sea un instrumento para sus buenas obras y para su gloria. Por lo tanto, cuando oras, Señor, úsame hoy. Señor, pon a alguien en mi camino a quien pueda bendecir. Señor, dame una oportunidad para compartir tu amor. Estás orando directamente en el centro del corazón de Dios. Es imposible que Él ignore una oración así. A veces pensamos que ser usados por Dios significa predicar a multitudes o ir a las naciones, y puede serlo. Pero la mayoría de las veces, Dios contesta esta oración en lo pequeño, en lo cotidiano. Recuerdo una mañana en la que hice esa oración simple. Señor, úsame hoy. No sentí nada especial. Fui a mi trabajo como cualquier otro día. Por la tarde, vi a una compañera de trabajo que parecía inusualmente triste y callada. Mi primer impulso fue seguir de largo, no meterme en problemas. Pero recordé mi oración de la mañana. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Ella se quebró y me contó un problema familiar devastador por el que estaba pasando. No le di un gran sermón. Simplemente la escuché, le dije que oraría por ella y le di una palabra de aliento. Ese pequeño acto que casi dejó pasar por mi propia comodidad fue la respuesta directa a mi oración. Dios no me pidió que hiciera un milagro. Simplemente me pidió que estuviera disponible para ser un canal de su amor y su consuelo para alguien que lo necesitaba desesperadamente. La aplicación práctica es esta. Empieza cada mañana con esta oración. Señor, hoy quiero ser tus manos y tus pies. Dame ojos para ver la necesidad que tú ves y valentía para actuar. Úsame para tu gloria. Y luego, vive tu día con los ojos espirituales abiertos. La respuesta a tu oración puede ser una palabra de aliento para un cajero, una llamada a un amigo que está pasando por un mal momento, o la oportunidad de compartir tu testimonio con un compañero. No subestimes el poder de un corazón dispuesto. Cuando te ofreces como un instrumento, el Dios del universo siempre, siempre, te pondrá a trabajar. Sabiduría, transformación y propósito. 3 áreas en las que puedes orar con total y absoluta confianza, sabiendo que estás pidiendo conforme a la voluntad revelada de Dios. Cuando oras por estas cosas, no estás esperando a ver si Dios contesta. Estás esperando a ver cómo lo hará. Esto no significa que debamos dejar de orar por nuestras necesidades diarias, por sanidad, por provisión. Claro que no. Debemos presentarle todas nuestras peticiones, pero podemos hacerlo descansando en una confianza más profunda. Podemos orar. Señor, te pido por esta situación financiera, pero por encima de todo, dame sabiduría para manejarla. Te pido que sanes mi cuerpo, pero aún más, te pido que me transformes a tu imagen en medio de esta prueba. Te pido una puerta de trabajo, pero principalmente, úsame para tu gloria donde sea que me pongas. ¿Ves la diferencia? Cuando tus oraciones más profundas se anclan en la voluntad garantizada de Dios, las peticiones temporales pierden su poder para generar ansiedad. Tu confianza ya no depende de si Dios te da o no lo que pides, sino de tu certeza de que Él te está dando lo que más necesitas, más de Él mismo, su sabiduría, su carácter, su propósito. Y esa es una oración que Él nunca, jamás, dejará sin contestar. Quiero que esta verdad se active en tu vida hoy. De estas 3 oraciones garantizadas, sabiduría, transformación o ser usado por Dios, ¿cuál es la que más necesitas hacer tuya en esta temporada? Escríbela en los comentarios como un acto de fe. Señor, hoy te pido sabiduría. O, Señor, transfórmame. O, Señor, úsame. Me encantará leerte y unir mi fe a la tuya. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.